¿Qué sucede cuando todo lo que creías saber sobre la desesperación humana se desmorona como un castillo de arena? ¿Qué harías si te dijera que el vacío que sientes, esa sensación de caos que consume tu alma, es la misma que Kierkegaard definió como el núcleo de nuestra existencia? Un vacío que no se puede llenar con cosas, con placeres o incluso con pensamientos fugaces. Imagina por un momento que todo lo que te han contado sobre la felicidad y el propósito de la vida está mal o al menos incompleto. Si todo lo que creías saber sobre la desesperación fuera solo la superficie de algo mucho más profundo, ¿estarías dispuesto a mirar bajo la superficie? Kierkegaard, el filósofo que más nos enfrentó a la verdad incómoda de nuestra existencia, tiene una visión de la desesperación que pocos se atreven a enfrentar. Pero, ¿por qué nos negamos a ver lo que él vio? ¿Acaso no sientes que todo lo que has intentado para llenar el vacío dentro de ti ha sido en vano? ¿Por qué sigue esa sensación de insatisfacción, de que algo siempre falta, aun cuando todo parece estar en su lugar? El alma humana está atrapada en un círculo vicioso de expectativas y desesperación, donde la lucha interna entre lo que eres y lo que quieres ser te consume cada día. Pero si nos detenemos a observar más allá de nuestras frustraciones, ¿no será que en esa desesperación yace una verdad mucho más profunda que la comodidad de nuestras creencias establecidas? Kierkegaard no estaba interesado en las soluciones fáciles. Él sabía que la desesperación no era algo que se resolviera con palabras bonitas ni con promesas vacías. La desesperación es un grito del alma, una llamada de atención para aquellos valientes lo suficientemente dispuestos a confrontar la realidad de su propia existencia. ¿Estás dispuesto a adentrarte en ese abismo? ¿Tienes el valor de mirar de frente a la angustia existencial que todos intentamos evitar? No es una pregunta cómoda, pero es la clave para entender el sufrimiento humano. La desesperación no es un estado pasajero, ni una fase que pasa con el tiempo. Es una fuerza imparable, que empuja a cada ser humano a la orilla del abismo, donde la identidad se desmorona y la verdad sobre nuestra existencia se revela en su forma más cruda. La desesperación, en el pensamiento de Kierkegaard, no es solo un sufrimiento. Es el resultado de la desconexión entre el ser humano y su verdadero yo. Es la angustia de no poder alcanzar la autenticidad, de vivir una vida que no está alineada con nuestra esencia más profunda. Pero, ¿y si te dijera que esta desesperación es también la puerta a una liberación inesperada? ¿Qué pasaría si, en lugar de evitarla, te enfrentaras a ella? Al enfrentarte a la desesperación, te enfrentas a ti mismo, a tus limitaciones, a tus miedos más profundos. El problema no es la desesperación en sí, sino lo que hacemos para evitarla. La sociedad nos ha enseñado a huir de ella, a buscar distracciones, a llenar el vacío con todo lo que nos distrae. Pero, al hacer esto, nos estamos alejando de nuestra verdadera naturaleza. El miedo que sentimos no es solo el miedo a enfrentar la angustia, sino el miedo a enfrentarnos a la verdad de nuestra propia existencia. Y esa verdad, aunque dolorosa, es la única que nos puede liberar. ¿Sabías que, en el fondo, lo que más tememos no es la desesperación, sino lo que ella puede revelarnos sobre nosotros mismos? Porque enfrentar la desesperación es enfrentarse a las sombras que hemos ocultado dentro de nosotros. Es mirar cara a cara a nuestros propios fracasos, a nuestras limitaciones, a las partes de nosotros que no queremos aceptar. Pero, al hacerlo, encontramos algo más. Encontramos nuestra autenticidad. Nos damos cuenta de que, al ser capaces de abrazar la desesperación, también somos capaces de abrazar la vida en su totalidad. No hay salida fácil. No existe una respuesta simple para la angustia existencial. Las soluciones rápidas no sirven para nada en este viaje. Sin embargo, la desesperación, aunque sea amarga, nos ofrece una posibilidad única. La oportunidad de reconstruir nuestra vida desde las bases más profundas. Y ahí, en ese proceso de reconstrucción, es donde comienza la verdadera transformación. Solo aquellos que se atreven a caminar por el filo de la desesperación pueden experimentar el renacimiento
que solo la verdad más cruda puede ofrecer. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo escapar de este ciclo? ¿Cómo liberarnos de la desesperación sin caer en la trampa de la negación? Kierkegaard nos ofrece una respuesta que parece tan desconcertante como poderosa. La única forma de liberarnos de la desesperación es aceptarla. La desesperación es una parte integral de nuestra existencia humana, una parte que debemos integrar para poder trascenderla. Es esta aceptación lo que nos permite finalmente comprender la paradoja central de la vida, que solo al aceptar nuestra desesperación podemos encontrar la verdadera paz. Al enfrentarnos a nuestros demonios internos, al aceptar nuestras debilidades y limitaciones, comenzamos a ver la vida de una manera completamente nueva. La desesperación ya no es algo que nos consume, sino algo que nos empuja hacia adelante, hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la existencia misma. En este sentido, la desesperación se convierte en una escuela, un maestro, severo pero justo, que nos enseña lo que necesitamos aprender, y aunque el camino hacia la aceptación puede ser doloroso y tortuoso, es el único camino hacia la libertad auténtica. La desesperación no es la enemiga, sino la guía hacia una vida más plena, más consciente, más humana. Pero solo aquellos valientes que se atrevan a caminar este camino podrán descubrirlo. Así que, ¿por qué seguimos huyendo de ella? ¿Por qué negamos lo que Kierkegaard ya advirtió? Porque la desesperación, aunque incómoda, tiene algo que decirnos, y solo al escuchar su mensaje, al integrar su lección, podemos empezar a liberarnos. Pero para eso, debes estar dispuesto a mirar directamente al abismo y enfrentarte a todo lo que éste guarda. Si tienes el coraje de hacerlo, encontrarás algo mucho más grande de lo que esperabas, una vida más rica, más auténtica y en última instancia, más plena. En última instancia, la desesperación no es una condena, sino una invitación. Una invitación a descubrir el verdadero significado de la existencia, más allá de las máscaras que nos ponemos a diario. Y si estás dispuesto a aceptar esta invitación, el camino que te espera no será fácil, pero sin duda será el único que te llevará a la libertad interior. ¿Estás listo para dar ese paso? ¿Qué hacemos cuando todo lo que hemos construido, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestros cimientos, comienza a desmoronarse, pedazo a pedazo, como castillos de arena? La pregunta es desconcertante, pero la respuesta lo es aún más, porque quizás la única forma de reconstruir sea justamente permitir que todo se derrumbe, pues la verdad profunda que Kierkegaard nos deja no se trata solo de desesperación, sino de cómo ella revela la esencia de nuestra existencia, sin máscaras, sin falsos conceptos de seguridad. ¿Alguna vez te has preguntado si estás viviendo de acuerdo con lo que eres, o si solo sigues las expectativas de un mundo que nunca te pidió permiso para dictar las reglas? Cada respiración que tomas está llena de un vacío. No un vacío físico, sino un agujero existencial. Y la pregunta que comienza a surgir es, ¿lo llenarás con qué? ¿Con algo genuino o con algo que solo es un espejo roto reflejando lo que crees que deberías ser? Pero ¿quién somos en realidad, bajo la capa de todo lo que nos dijeron que debíamos ser? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con el espejo de la verdad y este no refleja lo que queríamos ver, sino únicamente lo que somos realmente? La visión de la desesperación de Kierkegaard no es un llamado al sufrimiento, sino una invitación al despertar. Nos señala el centro de nuestro ser, donde la realidad cruda de nuestra existencia se muestra sin filtros, sin maquillajes. Allí, frente al abismo, estamos solos, con nuestros miedos, nuestras fallas, nuestras dudas más profundas. Y, paradójicamente, es en ese momento de mayor soledad y vacío que somos llamados a la verdadera libertad. No la libertad de huir del dolor, sino la libertad de abrazarlo. Porque, tal vez, solo al encarar nuestra desesperación podemos comenzar a transitar hacia la verdadera conexión con el mundo, con los demás, con nosotros mismos. Pero ¿qué harás cuando te des cuenta de que,
Al intentar escapar del dolor, ¿en realidad estás huyendo de tu propia verdad? Porque cada vez que buscamos soluciones rápidas, alivios inmediatos, solo estamos posponiendo el encuentro con nuestra propia sombra. Esas sombras que, si las ignoramos, solo se vuelven más poderosas, más imponentes. ¿Lo sientes? El peso de tu propia falta de confrontación, la angustiante sensación de que algo está a punto de ser revelado, pero aún no tienes el coraje de mirar. Lo que Kierkegaard nos invita a hacer es simple, pero dolorosamente difícil: enfrentar el abismo. Mirar directamente al centro de nuestra desesperación y preguntarnos, ¿qué es esto que me consume? Porque la respuesta no será fácil de encontrar, pero sin duda será la clave para la libertad que tanto buscamos. Es como un río turbulento que nos arrastra sin piedad. Nos arrastra por las aguas de la duda, la angustia, el miedo. Pero al mismo tiempo, es en ese río donde se encuentra la verdad de lo que somos. El agua fría que nos sumerge no es un castigo, es una revelación. La desesperación, el sufrimiento, existencial, es como esa corriente que nos hace hundirnos, pero que, a la vez, nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarlo todo. No se trata solo de sobrevivir, se trata de encontrarse dentro de la tormenta, de descubrir que, a diferencia de lo que imaginábamos, la tormenta puede ser el camino hacia algo mucho más grande. ¿Alguna vez has sentido que, a veces, el mayor miedo no es fracasar, sino descubrir que nunca hemos estado realmente vivos? El mayor temor de muchos es que, en su búsqueda de seguridad, de estabilidad, han construido una vida que no es suya, y eso es lo más doloroso, porque vivir una mentira no es solo una cuestión de fracaso externo, es una cuestión de fracaso interno, de no tener el valor de ser quienes realmente somos. Pero ¿quién eres realmente? ¿Cómo descubrirlo si la vida que llevas está tan alejada de tu esencia verdadera? La desesperación, en este sentido, surge como un grito del alma que ya no puede ser ignorado, que ya no puede esconderse detrás de las ilusiones de un mundo que nos dice lo que debemos ser. Lo que Kierkegaard nos enseña es que el único camino hacia la autenticidad, hacia la verdad, es enfrentar la desesperación y la angustia de una vez por todas. La desesperación nos devuelve a nuestra humanidad más cruda, más vulnerable. Nos hace preguntarnos, si todo lo que pensaba que estaba bien no lo está, ¿quién soy yo realmente? Ese es el punto de ruptura. El momento en que la identidad que hemos construido a lo largo de los años comienza a desintegrarse. Y, en entonces, ese momento, en lugar de resistir, debemos permitir que todo se rompa. Porque es en el abismo, en la fragilidad, donde nos encontramos más cerca de la verdadera fuerza. Lo que Kierkegaard nos revela no es una teoría filosófica distante. Es una invitación al corazón, al alma, a esas partes de nosotros mismos que ya no podemos ignorar. Nos desafía a sumergirnos en la desesperación y de allí, renacer. Por más incómodo que sea, la desesperación es la mayor oportunidad de cambio que poseemos. Ella nos está diciendo que necesitamos abandonar todo lo que nos mantiene atrapados. Las falsas creencias, las convenciones sociales, los papeles que tratamos de interpretar. Al aceptarlo, comenzamos a abrir espacio para algo nuevo, algo más genuino. Es doloroso, sin duda, pero también es liberador, porque la única forma de liberarnos de todo lo que nos aprisiona es, paradójicamente, entregarnos a ello. Cuando, finalmente dejamos ir las ilusiones, y nos permitimos sentir, entender, y finalmente, aceptar la desesperación, comenzamos a darnos cuenta de algo profundo. La vida, en su esencia más cruda, es más amplia de lo que imaginamos. Pero entonces, ¿cómo encontrar el valor para ir más allá del miedo? ¿Cómo soltar lo que creemos que es la seguridad de nuestra existencia? La respuesta es simple, pero no fácil. El valor llega en el momento en que ya no podemos ignorar la verdad que nos llama. Cuando en lo más profundo de nuestra alma, sabemos
que la única salida del vacío interior es la aceptación de nuestra propia verdad. Y en el proceso de aceptación, encontramos un camino que, aunque no es sin dolor, es el único que nos llevará a la verdadera libertad. Porque, paradójicamente, solo al entregarnos al dolor de nuestra propia existencia, somos capaces de realmente vivir. El verdadero despertar llega cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, sin adornos, sin máscaras. Eso es lo que Kierkegaard nos pide: mirar hacia adentro, reconocer nuestra desesperación y a través de ella, encontrar nuestro propio renacimiento. En última instancia, la desesperación no es el final, sino el comienzo de algo nuevo, algo profundo, genuino, real. Porque, al mirar en la oscuridad de nuestra propia alma, vemos lo que realmente somos, ya no los reflejos distorsionados de las expectativas externas, sino la luz que viene desde adentro, de esa verdad que finalmente aceptamos. Este es el desafío de Kierkegaard. No se trata de evitar el dolor, sino de trascenderlo a través de él. En este abismo, la desesperación nos lleva a la orilla de una realidad que nunca imaginamos. Nos encontramos cara a cara con nuestras propias limitaciones, con la fragilidad que hemos tratado de ocultar. Pero es aquí, en la vulnerabilidad, donde se revela la posibilidad de una transformación profunda. A medida que la desesperación se apodera de nosotros, la sensación de impotencia se mezcla con una curiosa liberación, como si al enfrentar nuestra insignificancia, en realidad estuviéramos dando el primer paso hacia una existencia auténtica. La desesperación no es un fin, es un umbral, un punto de quiebre que, aunque nos empuja hacia el vacío, también nos abre la puerta hacia una versión más verdadera de nosotros mismos. Imagina por un momento que te despojas de todas las expectativas, de todas las máscaras que has llevado durante tanto tiempo. Lo que queda es el ser desnudo, vulnerable, y en ese instante te das cuenta de que el vacío que sentías no es un agujero, sino un espacio de creación infinita. Esta desesperación, lejos de ser el fin, es la tela en blanco sobre la que puedes empezar a pintar tu propia realidad. Pero, ¿cómo empezar este proceso de transformación cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse? ¿Cómo encontrar el camino cuando las certezas que creías inquebrantables caen? La respuesta no está en buscar un refugio, sino en abrazar la tormenta. Comprender que la desestabilización es el preludio de algo mucho más grande. Kierkegaard entendía que el ser humano, en su esencia más pura, está condenado a enfrentar la paradoja de la vida, la necesidad de vivir en un mundo que no tiene respuestas fáciles, en un mundo lleno de caos y contradicciones. Pero en ese caos se encuentra la semilla de la libertad. No la libertad que nos venden, sino una libertad genuina, basada en la aceptación de nuestra fragilidad y la capacidad de reconocer la finitud de nuestra existencia. Lo que Kierkegaard nos invita a descubrir no es el escape del sufrimiento, sino la trascendencia a través de él. Porque en el fondo la desesperación no es una condena, sino un llamado a abrazar lo que somos y, al hacerlo, encontrar nuestra más profunda libertad interior. Es inevitable que, en algún momento, la desesperación toque a nuestra puerta. No importa cuánto tratemos de huir de ella, tarde o temprano nos enfrentamos a la realidad de nuestra vulnerabilidad. Pero lo que no nos dicen es que este enfrentamiento no es un castigo, sino un despertar. Un despertar a la comprensión de que somos más que nuestras circunstancias, más que nuestros fracasos, que incluso en los momentos de mayor desesperación, estamos siendo moldeados hacia algo más grande, algo más completo. La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar la fuerza para vivir a pesar de él, y es en esa aceptación, en esa rendición a lo que no podemos controlar, donde encontramos la llave para liberarnos de las cadenas que nos mantienen prisioneros de nuestras propias expectativas. Cada día que pasamos evitando lo que nos incomoda, esquivando lo que nos desafía, nos estamos alejando de la posibilidad de nuestro verdadero ser. Kierkegaard nos muestra que la huida nunca es la solución.
La verdadera solución está en sumergirse en el tormento, en la duda, en el caos. Solo al permitirnos estar presentes con nuestra desesperación, sin tratar de suprimirla ni negarla, podemos empezar a escuchar la voz silenciosa que surge en medio del dolor. Esa voz nos habla de un despertar interior, de un camino que, aunque incierto y lleno de incertidumbre, nos llevará a una vida más plena, más conectada con lo que realmente somos. Pero este proceso no es para los que buscan respuestas fáciles, es para los que se atreven a enfrentar la oscuridad y, en ella, descubrir la luz. La desesperación no es un enemigo a derrotar, sino un maestro que nos enseña. Y como todo maestro, tiene sus lecciones difíciles pero necesarias. Nos enseña que para encontrar paz, debemos hacer las paces con nuestra propia vulnerabilidad. Nos muestra que el único lugar donde podemos encontrar la verdadera estabilidad es dentro de nosotros mismos, y no en las estructuras externas que hemos construido. Pero ¿cómo llegar a ese punto de aceptación, a esa paz interior, cuando todo lo que conocemos está siendo sacudido por la incertidumbre? La respuesta está en no rechazar el caos, sino en sumergirse en él. No intentar controlar lo incontrolable, sino aprender a fluir con él, a comprender que, al final, todo lo que necesitamos está ya dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. En este viaje hacia el autoconocimiento, la desesperación juega un papel crucial. Es como el fuego que purifica, que quema las impurezas para revelar el oro oculto. Y aunque el proceso sea doloroso, la transformación que sigue a esa purificación es incomparable. En la desesperación, nos encontramos con la parte más auténtica de nosotros mismos, aquella que ha estado enterrada bajo capas de temor y expectativas ajenas. Solo al permitirnos sentir esa desesperación, podemos despojar de nosotros todo lo que no somos. Y en ese despojo, en esa desnudez emocional, comenzamos a descubrir la fuerza que reside en nuestra vulnerabilidad. Porque la verdadera fuerza no está en resistir el dolor, sino en permitirnos ser transformados por él. Sin embargo, este camino no es para todos. No todos tienen la valentía de mirar cara a cara a sus propios demonios, de enfrentarse a lo que más temen. Muchos preferirán seguir con las vendas en los ojos, refugiándose en las distracciones de la vida cotidiana. Pero para aquellos que eligen la verdad, para aquellos que se atreven a abrazar su desesperación, el camino es el comienzo de algo mucho más grande. Un viaje hacia el autodescubrimiento, hacia la autenticidad, hacia la verdadera libertad. Porque solo al enfrentar la desesperación podemos hallar la paz que tanto buscamos. Y esa paz no es la ausencia de dolor, sino la aceptación profunda de que somos seres imperfectos, frágiles, y sin embargo, capaces de amar y vivir plenamente, a pesar de todo. Nos encontramos entonces con una paradoja existencial. Mientras más buscamos huir del vacío interior, más nos adentramos en él. ¿Por qué? Porque esa huida es, en sí misma, la manifestación de nuestra desesperación. Y lo que Kierkegaard nos revela es que el acto de huir no hace más que agrandar ese vacío. Cada vez que intentamos llenar ese espacio con lo superficial, con lo fugaz, nos alejamos más de lo que realmente somos. Pero es en la aceptación de la desesperación, en el reconocimiento de que nada externo podrá llenar ese vacío, donde comienza la verdadera liberación. Nos damos cuenta de que el vacío no es el fin, sino el espacio donde se siembra la posibilidad de una vida más auténtica. No es que la desesperación nos destruya, sino que nos despoja de las falsas construcciones sobre las que hemos basado nuestra existencia. Lo más desconcertante es que, a pesar de todo el sufrimiento que pueda acarrear, la desesperación también nos ofrece un regalo invaluable, la oportunidad de un nuevo comienzo. La única manera de ver este regalo es atravesando el dolor, sin temor a lo que podamos encontrar en el camino. La desesperación nos permite liberarnos de las ataduras del ego, de las construcciones superficiales que nos hemos impuesto a lo largo de los años. Porque mientras tratemos de construir nuestra vida sobre cimientos frágiles, como expectativas ajenas,
no encontraremos paz. Y ese es el reto fundamental: mirar nuestras creencias, nuestras ilusiones, y darnos cuenta de que son las que nos atan, las que nos mantienen alejados de lo que realmente somos. Al enfrentarlas, al desmantelarlas, podemos comenzar a crear una nueva estructura sobre una base sólida, aquella que nace de la autenticidad. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí un anhelo profundo de comprensión, de verdad, de conexión, pero a menudo, ese anhelo se ve ahogado por el ruido de un mundo que nos exige ser algo que no somos. Nos dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir, y terminamos atrapados en un ciclo interminable de imitación. Pero la desesperación es un golpe de realidad que nos invita a romper con ese ciclo. Nos desafía a enfrentar nuestras propias contradicciones, a observar nuestras sombras y abrazarlas, porque, aunque no lo queramos aceptar, estas sombras son partes esenciales de nuestro ser. No podemos conocer la luz sin primero enfrentarnos a la oscuridad. Y es precisamente en este enfrentamiento, en la aceptación de lo que no queremos ver, donde reside la verdadera libertad. La desesperación nos recuerda que solo cuando dejamos de huir de nosotros mismos podemos empezar a vivir de verdad. Sin embargo, este proceso no es inmediato ni fácil. La libertad que buscamos no llega de manera instantánea, ni de un solo golpe. Es una batalla constante, una lucha diaria por mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando todo parece caótico. La desesperación, entonces, se convierte en un fiel espejo que nos refleja lo que realmente somos, sin adornos, sin filtros. Pero más que eso, nos refleja lo que podemos llegar a ser si nos atrevemos a caminar por el camino de la verdad, un camino que nos desafía a abandonar nuestras falsas seguridades. Y en este proceso de abandono, de despojo, comenzamos a experimentar una liberación que no proviene de la acumulación de cosas externas, sino de la aceptación de lo que somos, tal y como somos. El ego, esa estructura que nos permite funcionar en la sociedad, es también nuestra mayor prisión. Cada vez que intentamos reforzarlo, construimos más muros alrededor de nosotros mismos, aislándonos de nuestra verdadera naturaleza. Y es por eso que la desesperación se convierte en un recurso invaluable. Nos enfrenta a nuestro ego, a nuestras debilidades, y nos desafía a derribar las murallas que hemos erigido para proteger nuestra fragilidad. Porque, en el fondo, no es el ego lo que nos hace fuertes, sino la aceptación de nuestra vulnerabilidad. Cuando abandonamos las falsas seguridades del ego, descubrimos un poder mucho más profundo, la capacidad de estar en el mundo tal como somos, sin máscaras, sin pretensiones. Este es el poder de la autenticidad. A lo largo de la vida, pasamos tanto tiempo tratando de evitar la incomodidad que nos olvidamos de la riqueza que puede surgir de ella. Vivimos en una constante huida hacia adelante, buscando soluciones rápidas, resultados inmediatos. Pero esta búsqueda solo nos aleja de lo que realmente importa: el proceso, el viaje, la experiencia. Kierkegaard nos desafía a detenernos y observar la desesperación, no como un obstáculo, sino como una etapa necesaria en el camino hacia el despertar. Es al enfrentar nuestras emociones más oscuras cuando descubrimos lo que realmente somos capaces de hacer. Nos damos cuenta de que el sufrimiento no es algo que debamos temer, sino algo que nos enseña. Nos muestra que la vida no es una serie de pasos fáciles, sino un constante desafío, una invitación a crecer, a evolucionar, a ser más de lo que alguna vez imaginamos. Lo más aterrador de la desesperación es el temor de que nunca podremos salir de ella. Nos sentimos atrapados en una espiral interminable, donde cada intento de escapar nos hunde más. Pero lo que no vemos, lo que no entendemos de inmediato, es que esta sensación de atrapamiento es solo el principio de algo mucho más grande. En la desesperación, encontramos el espacio para renovarnos. Al quitarnos las máscaras, al dejar de luchar contra lo que nos duele, podemos empezar a sentir la verdad que está oculta en nuestro interior. Y esta verdad, aunque a menudo dolorosa,
Nos muestra el camino hacia una vida más plena, una vida que no depende de las apariencias, sino de la autenticidad de nuestro ser. La desesperación no es solo un sentimiento negativo, sino una oportunidad de transformación. Al aceptarla, no solo nos liberamos de las ataduras de nuestras falsas construcciones, sino que también damos espacio a lo nuevo, a lo genuino. Lo que nos cuesta aceptar es que no podemos encontrar esa transformación sin atravesar el dolor, sin sumergirnos en lo profundo de nuestra existencia. Y solo al hacerlo, descubrimos que lo que pensábamos que nos destruyó fue, en realidad, lo que nos permitió renacer. La desesperación, en su forma más cruda, nos arrastra hasta los bordes de nuestra existencia, despojándonos de todas las certezas que alguna vez creímos tener. Nos lleva al límite, donde la línea entre el ser y el no ser se difumina. En esos momentos de vacío absoluto, donde todo parece estar desmoronándose, es cuando verdaderamente comienza la reconstrucción. Pero no es una reconstrucción basada en la búsqueda de lo que una vez fue, sino en la creación de algo nuevo, algo que surge de lo más profundo de nosotros mismos. Kierkegaard nos recuerda que en el abismo de la desesperación tenemos la oportunidad de descubrir una nueva forma de ser. No es un proceso fácil ni rápido, pero es un proceso que transforma radicalmente nuestra percepción de la vida. El sufrimiento, ese compañero temido de la existencia humana, no es solo un castigo ni una prueba de resistencia, es la puerta hacia un conocimiento más profundo, hacia una comprensión que va más allá de la razón. En el corazón de la desesperación encontramos una paradoja. Cuanto más intentamos escapar de ella, más nos consume, pero cuanto más la enfrentamos, más nos libera. El sufrimiento es, en este sentido, un maestro que nos enseña a ver más allá de nuestras limitaciones, que nos obliga a cuestionar nuestras creencias y a desafiar nuestra comprensión del mundo. Y es en ese cuestionamiento, en esa aceptación de lo incierto, donde empieza la verdadera transformación. Lo que al principio parecía nuestro fin, ahora se revela como el principio de algo mucho más grande. Este proceso de transformación no ocurre de manera lineal ni sin obstáculos. Hay días en los que la desesperación se vuelve insoportable, donde cada pensamiento, cada emoción, nos arrastra más profundamente hacia la oscuridad. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de desesperanza cuando tenemos la oportunidad de descubrir la fuerza que reside en nuestra fragilidad. La desesperación nos enseña que no necesitamos ser invulnerables para ser fuertes. Al contrario, es en nuestra vulnerabilidad donde se encuentra nuestra mayor fuerza. Es en el reconocimiento de nuestra debilidad, en la aceptación de nuestra humanidad, donde realmente encontramos el poder para enfrentar lo desconocido y para transformarnos. Kierkegaard no nos ofrece una solución sencilla para la desesperación, porque sabe que no existe una solución fácil para lo que realmente nos duele. La vida no es una fórmula matemática, ni un conjunto de respuestas predefinidas. La desesperación es un proceso que nos lleva a cuestionar todo lo que sabemos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el mundo que nos rodea. Nos obliga a mirar más allá de las respuestas superficiales y a enfrentarnos a la verdad que hemos estado evitando. Y es en este enfrentamiento con la verdad, con la realidad de nuestra existencia, donde comienza la liberación. La desesperación, en lugar de ser un enemigo, se convierte en un aliado que nos guía hacia una vida más auténtica, más conectada con lo que realmente somos. Y mientras nos adentramos en esta exploración interna, descubrimos que lo que realmente tememos no es la desesperación en sí misma, sino el vacío que creemos que nos dejará. Tememos que al perderlo todo, ya no seremos nada. Pero en ese vacío, en esa sensación de no ser, es donde realmente nacemos. Porque lo que perdemos en la desesperación no es nuestro ser, sino las ilusiones que teníamos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre el futuro. Al desprendernos de esas ilusiones nos encontramos con una verdad más profunda y más pura, que somos seres completos, que aunque frágiles,
poseemos una capacidad infinita para la transformación. La desesperación no nos destruye, sino que nos muestra lo que realmente somos cuando nos despojamos de todo lo que no es esencial. A través de este proceso de despojo, descubrimos que el miedo que sentimos ante la desesperación es en realidad un miedo a la libertad, un miedo a abandonar las falsas seguridades que nos hemos creado, a soltar las riendas de una vida que hemos intentado controlar de manera obsesiva. Pero la libertad, como la comprensión profunda de Kierkegaard, no viene de la ausencia de sufrimiento, sino de la aceptación radical de la vida tal como es. La verdadera libertad surge cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, cuando aprendemos a fluir con lo que se nos presenta, incluso cuando eso significa atravesar el dolor y la incertidumbre. Y es en esa rendición, en esa aceptación, donde encontramos la paz que hemos estado buscando en lugares equivocados. La desesperación, entonces, se convierte en una suerte de purificación. Nos limpia de las distracciones, de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos. Nos obliga a mirar el dolor de frente sin evasiones ni excusas. Y es en ese momento, en esa confrontación con lo más oscuro de nuestra psique, donde comienza la verdadera curación. El sufrimiento ya no es algo a evitar, sino algo a comprender, algo que nos ofrece la oportunidad de crecer y expandir nuestra conciencia. Cada vez que atravesamos una crisis, cada vez que enfrentamos una nueva desesperación, nos aproximamos más a nuestro ser auténtico, a nuestra esencia más profunda. Y aunque el proceso sea difícil, el regalo que trae consigo es incomparable. La liberación de la ilusión, la verdad de lo que somos. Este viaje, por supuesto, no es para los débiles de corazón. La desesperación no es algo que se pueda comprender racionalmente, no es algo que se pueda controlar o manipular. Es un proceso profundamente humano, algo que solo se puede experimentar, no entender. No podemos esperar encontrar respuestas fáciles ni soluciones rápidas, porque la desesperación es un desafío que requiere paciencia, coraje y, sobre todo, una voluntad férrea de enfrentar lo que está oculto en nuestro interior. Pero al final, es ese enfrentamiento lo que nos permitirá evolucionar, lo que nos llevará a una vida más plena y auténtica, una vida que no depende de la apariencia o de las expectativas ajenas, sino de nuestra verdad más profunda. Y así, al final de este viaje nos encontramos con la revelación final. La desesperación no es nuestro enemigo, sino nuestro más grande aliado en el proceso de transformación. Es en la aceptación de nuestras sombras, en la confrontación con lo que tememos, donde encontramos la llave que abre las puertas hacia una vida auténtica y plena. El camino no será fácil, pero es en esa lucha interna, en ese proceso de despojo y renacimiento, donde radica la verdadera libertad. La desesperación, cuando la enfrentamos con valentía, nos lleva a redescubrir lo que realmente somos, despojados de las ilusiones y de las expectativas que nos han mantenido cautivos durante tanto tiempo. Ahora bien, te invito a reflexionar. ¿Qué harías si pudieras aceptar tu desesperación como una herramienta de transformación? ¿Te atreverías a enfrentar la oscuridad para descubrir la luz que se encuentra al final del túnel? Este no es un llamado a la resignación, sino a la acción valiente, a la aceptación de lo que eres en tu totalidad, incluso en los momentos más oscuros. La verdadera liberación comienza cuando dejas de huir de ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que este es solo el principio de una transformación profunda en tu vida, entonces te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete, comparte este video con quienes necesiten escuchar esta verdad y acompáñame en este viaje hacia la autenticidad. Juntos, podemos descubrir el poder que yace en nuestra vulnerabilidad, porque solo cuando aceptamos nuestra desesperación, encontramos la verdadera paz. ¿Estás listo para empezar?